Génesis capítulo 8. En el estudio anterior vimos cómo Dios no se le pasa nada. Y Él estaba teniendo en cuenta la maldad del ser humano, la cual había pues traspasado todos los límites imaginables, y los hombres se encontraban sujetos a un proceso de autodestrucción de la raza y toda la descendencia. Entonces Dios dijo: si los dejo así, esto va a ser peor. ¿Qué hizo Dios? En su gran misericordia, Dios decide destruir esa raza a fin de que no se condene más. O sea, esa es la misericordia de Dios, porque imagínense, alguien que peca más pues va a ser más condenado. Entonces, decide destruir esta generación de la cual estamos hablando. Y hemos visto cómo Dios lo hace a través de la construcción de un arca. Hemos visto en el estudio anterior cómo hace Noé el arca, cómo entran la familia de Noé, los animales a esa nave, y vemos algo importante, que Dios lo que promete lo cumple. Y además de que Él fue el que cerró el arca, Él puso su sello ahí, y de inmediato cuando Él pone el sello, cuando Él cierra el arca, empieza el diluvio, porque la gente no le había interesado las cosas del Señor. Y con esto aprendimos entonces que lo que Dios promete, sea bendición o sea juicio, ¿qué va a pasar? Lo va a cumplir. Bendición o juicio, porque muchas veces la gente quiere que Dios cumpla las bendiciones, pero Dios también va a cumplir los juicios que están en la Biblia. Muchas veces he visto gente, evangelistas, enseñando a los hermanos: reclámale tu bendición a Dios, reclámale. ¿Qué le puedes reclamar a Dios? Si Dios siempre es justo. Los injustos somos nosotros. Dios siempre es perfecto. Los imperfectos somos nosotros. Así que esta narración del diluvio, aunque continúa en el capítulo 7, todavía continúa aún, ¿verdad? Empieza en el capítulo 7 y continúa aún en el capítulo 8. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Versículo 1 del capítulo 8 dice: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo, y las cataratas de los cielos y la lluvia de los cielos fueron detenidas, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días, y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Es decir, después del comienzo del diluvio y la permanencia de las aguas sobre la tierra, surge un rayo de esperanza, un rayo de calma, con las palabras que dice: y se acordó Dios de Noé. Y esto no quiere decir, o no debemos pensar, hermanos, que Dios se había olvidado momentáneamente de Noé. Más bien es una expresión antropomórfica en la cual Dios es descrito de forma humana, de tal manera que podamos comprender qué es lo que estaba pasando ahí. Porque nuestra mente, como es tan corta y tan pequeña, si lo expresara en forma espiritual, como Él es espíritu, pues nuestra mente diría: ¿y eso qué? No seríamos capaces de comprenderle. Entonces Dios, en su misericordia, una vez más, baja hasta nuestro nivel de entendimiento, y por eso narra: y se acordó Dios de Noé, para que nosotros entendamos qué es lo que estaba pasando. Nuevamente repito, no es que Dios se había olvidado. ¡Ay, me olvidé ahí! Como a veces las hermanas se olvidan, ¿no? Ahí en la estufa. Cuando huelen ahí algo que está... ¡Eh! Los frijoles me olvidé, ¿verdad?
Pero eso pasa porque somos seres humanos. Con Dios no pasa. A Él no se olvida absolutamente de nada. De nada. ¿No? Entonces, esta declaración es bastante significativa y a la vez podríamos decirle hasta tierna en que nos recuerda que Dios no se olvidó de Noé, sino que fiel a sus propósitos, Él interviene nuevamente. Él intervino para cerrar el arca, intervino para que comience a caer el agua, pero ahora interviene para cumplir sus propósitos, para terminar lo que Él ya tenía en mente proyectado. Es decir, que Él no dijo, ahora, ¿qué hago? Ya está el agua y ahora déjame pensar. No, a ver, voy a pensar, ¿qué hago con esto? No, Él ya tenía un proyecto, Él ya tenía un plan. Así que después de 40 días de lluvias continuas, día y noche lloviendo, Dios simplemente, dice en el versículo 2, que detuvo la lluvia. Y para facilitar este proceso de secar la tierra y cumplir sus propósitos, Dios nos dice que Dios hizo pasar así un viento, ¿verdad?, sobre la tierra, y las aguas comenzaron a decrecer, comenzaron a menguar. Y esto lógicamente no sucedió de la noche a la mañana. Claro que no. La crecida de la inundación había durado 150 días. Y se refiere al parecer al lapso de tiempo, 5 meses entre el inicio de la lluvia y el detenimiento del arca sobre el monte Ararat. 150 días. Y debieron transcurrir más o menos más de 261 días hasta que comienza la calma total. Es decir, no fue muy rápido que digamos. El ser humano andamos siempre apurados y queremos todo de inmediato, ¿verdad? A veces algunos llegan a la iglesia con una petición, tal vez alguna situación, con una oración, y de 5 minutos ya quiere que Dios ya, a ver, espérate, ya voy a responderte de inmediato. Yo pregunto, ¿Dios lo puede hacer, sí o no? ¿Sí o no? Sí, claro. Y hemos visto muchos casos que así ocurre. Pero en otros casos, pues Él se va a llevar su tiempo. No porque Él no pueda, no porque sea imposible, sino porque Dios sabe todos los tiempos y por qué lo hace de esa manera. El lenguaje utilizado aquí evidentemente nos aclara que el diluvio fue una inundación pues de toda la tierra. Fue mucho más que un diluvio regional en una sola zona, fue toda la tierra. Algunos todavía siguen con ese pensamiento que fue solamente allá, muy localizado. No. Sigamos versículo 5, por favor, hasta el versículo 12. Y las aguas fueron decreciendo. ¿Se da cuenta? Iban decreciendo. No se desaparecieron de inmediato. Es decir, cuando dice iban decreciendo, habla de un proceso. Hasta el mes 10. En el mes 10, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes, recién. Sucedió que al cabo de 40 días, abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Iba, venía, venía, hasta que un día dijo, mejor me voy. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie. Y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra, y esperó aún otros 7 días, y envió la paloma
la cual no volvió ya más a él. En el versículo 6, vemos que Noé soltó un cuervo al fin de los 40 días. Estos 40 días deben contarse después del momento que aparece en la cima de los montes, porque es lo que hace, ¿no? Es lo que va narrando. Aparece en la cima de los montes, las puntas de los cerros, y entonces a partir de ahí hay 40 días más. Sin embargo, aunque el versículo 8 parece indicar que ese mismo día Noé también suelta la paloma, sin embargo no es así, porque el versículo 10 y el versículo 12 indican que fue 14 días después de haber enviado, ¿verdad?, la primera paloma. La tierra recién ya estaba seca. Y podemos observar algo significativo cuando Noé envía el cuervo y envía a la paloma. Hay una lección espiritual. Noé envió un cuervo que dice que estuvo yendo y viniendo, yendo y viniendo, y finalmente ya no regresó. Pero la paloma regresó, fue y regresó al arca. ¿Sí o no? Regresó. Y luego al venir por última vez, incluso trajo ¿qué cosa? Una planta verde, una hoja de olivo. ¿No? Eso es muy interesante. Ahora, si nosotros vemos los símbolos de la paz, por ejemplo, relacionan a una paloma con una ramita de olivo, ¿no? No sé por qué realmente lo hacen, pero no estoy seguro, ¿verdad?, de que exactamente tenga que ver, o sea, es el mensaje expresado en la segunda vez que regresa esta paloma. Pero algo está claro, que al final ya no regresó. Y cuando la paloma ya no regresa, fue una señal del que el juicio de Dios había concluido y que la paz nuevamente había vuelto a la tierra. Claro que el hombre que saldría del arca saldría con esa misma naturaleza caída. Todo estaba destruido, pero ese hombre que se había salvado todavía tenía, ¿qué cosa? Esa naturaleza caída. Aquello que había provocado el diluvio como juicio de parte de Dios. Y vamos a comprobar que en los tiempos posteriores al diluvio no hubo mucho progreso en cuanto a la humanidad, en cuanto a su conducta. No hubo ninguno realmente. Pero antes de continuar esa parte, hablaré un poquito sobre la lección espiritual de aquel cuervo y de la paloma que salieron. Noé envió al cuervo y simplemente ¿qué pasó? La primera vez volvió, porque todavía había mucha agua. Fue, y se regresó. Pero luego, la segunda vez que fue, ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque dijo, no, pues, aquí está lo que me gusta. Toda la carroña. ¿Sí o no? La primera vez regresó porque estaba en dificultades allá afuera. Pero cuando ya bajó toda esa agua, ya no había dificultades, sino que se podía dar un tremendo banquete con la carroña. Entonces, ¿qué? Ya no volvió. Y acá hay una lección. Que algunos cuando están en dificultades, vienen. Pero cuando no están las dificultades, pues dan ahí rienda suelta a toda la carroña del mundo y ya no regresan. ¿Sí capta usted la idea? No, está muy claro, ¿no? Imagínense muertos flotando sobre la superficie del agua y el cuervo. ¡Wow! Esto es lo que quiere mi carne, ¿no? Y podemos imaginarnos qué banquete que se estaba dando ese cuervo, ¿no? Y recuerden, cuando estudiamos Levítico vimos que el cuervo era un ave inmunda. ¿Recuerdan? Eso lo hemos visto. Sin embargo, la paloma era considerada de las aves limpias, las cuales incluso se podían ofrecer en holocausto. ¿Recuerdan ustedes? No, eso ya lo hemos visto.
Entonces, en este punto recordamos que Noé había introducido en el arca tanto animales limpios como animales inmundos, porque Dios así lo había mandado. Y en este incidente, al finalizar el diluvio, observamos que la paloma regresó incluso con cierta información, ya que era una paloma mensajera, y trajo evidencia de la que la tierra estaba hasta. Fue hasta la tercera vez que fue enviada la paloma, entonces ya no regresó y Noé supo que las aguas finalmente se habían retirado por completa y la tierra estaba seca. Tenemos que entender o recordar de alguna manera que todas las verdades de la Biblia tienen de alguna manera, directa o indirectamente, su origen aquí en el libro de Génesis. En el Nuevo Testamento se nos enseña que el creyente tiene dos naturalezas, la vieja naturaleza y la nueva naturaleza. No quiere decir que cuando vienes a ser creyente y ya tienes nueva naturaleza, la vieja ya desapareció. ¿Verdad que no desaparece? Por eso que de vez en cuando sale el carácter de la vieja naturaleza. ¿Sí o no? Sí. Porque si hubiera desaparecido, pues no lo tendríamos. Y hablando al respecto, el apóstol Pablo, ahí en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, no dice desaparecieron. ¿Se da cuenta que no dice desaparecieron? Dice pasaron, es decir, ya, o sea, pasaron. He aquí son hechas nuevas. Lo limpio y lo impuro se encuentran ahí peleando. El espíritu y la carne, peleando permanentemente. Tú eres un creyente, tú eres un hijo de Dios, pero aún estás peleando con esa vieja naturaleza. Y todos los días. Y como le expresa el Evangelio, según Juan capítulo 3, versículo 6, nuestro Señor Jesucristo dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, o sea, sí, y hay esas dos cosas. Y el apóstol Pablo, y en Romanos capítulo 7, versículo 18, añade, dice: porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, estamos hablando del apóstol Pablo, en mi carne, o sea, él reconocía esa naturaleza, hermanos. En mi carne no habita ¿qué? Nada bueno. Así es, nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. El apóstol Pablo entonces está hablando de una lucha interna permanente entre estas dos naturalezas. La nueva naturaleza, que es una naturaleza espiritual, y la vieja naturaleza, que es una naturaleza meramente carnal. Y siempre va a haber esta lucha. Ahora, depende quién va a ganar, la carne o el espíritu, la vieja naturaleza o la nueva naturaleza. ¿Quién va a ganar? Pues depende a quién lo alimentes más. Si tú alimentas a tu naturaleza espiritual con la palabra, en oración, buscando a Dios, entonces cuando vengan estas luchas, la naturaleza espiritual es la que va a ganar. El nuevo hombre, aquel que nació de nuevo, es el que va a ganar. Pero si tú alimentas a tu naturaleza carnal, cuando venga esa lucha, ¿quién crees que va a ganar? Si al otro lo estás dejando en ayuno, a pan y agua, y al otro lo alimentas con todo, lo alimentas con chismes, lo alimentas hablando mal, lo alimentas escuchando lo que no debes, lo alimentas recibiendo consejos de amistades que no son espirituales, porque a veces recibimos más consejos del mundo, y cuando digo mundo, incluyendo mi familia y tu familia, que están en el mundo, no tienen buenos consejos, porque los buenos consejos solamente vienen de una persona que espiritual. Y alimentamos nosotros, ¿verdad? Y cuando vienen esos consejos, muchas veces no son consejos que alimentan lo espiritual. Porque ¿qué? Si no es espiritual, ¿qué puede alimentar mi naturaleza espiritual? ¿Va a alimentar qué cosa? ¿Mi naturaleza qué? Pues claro, hermanos.
Y por eso estamos batallando más todavía. Entonces cuando van a enfrentarse, cuando hay una lucha, ¿quién cree que va a ganar? Dígame, ¿quién? Pues ¿qué? Ahora se dio cuenta por qué a veces fallamos, hermanos. O sea, esto está aquí en la palabra, mis hermanos. Y el Señor nos muestra esto a fin de que no seamos vencidos, sino que tengamos que tener muy en cuenta. Ahora, hoy en día, esta lucha se sigue dando. La nueva naturaleza y la vieja naturaleza coexisten en todas las personas, aún en los creyentes, pero va a depender de uno quién quiere que gane. El cuervo salió a un mundo que había sido juzgado por Dios y se encontró con el verdadero banquete de animales muertos. ¿Y qué hizo? Pues ese es mi medio de vista, mi naturaleza va hacia ahí aborazadamente. Y digo, no, pues ¿para qué me regreso? ¿Para qué me regreso si allá me tienen a dieta? Si eso es lo que me gusta, ahí está. Por eso, pero mientras el agua estaba muy alta, no había donde se sostenga, entonces iba, comía, pero se regresaba, porque si se quedaba más tiempo, ¿qué podía pasar? Sí. Entonces podemos decir que el cuervo de alguna manera es una figura de la vieja naturaleza. Y esta naturaleza ama las cosas del mundo. Es decir, ama las cosas de este sistema o de esta sociedad que vive alejada de Dios y los valores que estos promueven, deleitándose con ellos. Y esto no provee una excusa para el cristiano. Ay, es que mi vieja naturaleza me llevó a pecar. Ah, es que yo no siento, mi vieja naturaleza fue la que me impulsó a hacer esto, aquello o lo otro. No, porque nosotros ya no somos esclavos del pecado. ¿No dice eso la Biblia? ¿Sí o no? Claro. Ya no somos esclavos del pecado. Es decir, ya el pecado no nos domina. Como antes, sí lo hacía. Y la paloma también salió hacia un mundo que había sido juzgado por Dios por su pecado, ¿recuerdan? Y en contraste con el cuervo, ella no encontró descanso allá y por eso se regresa al arca. Se regresa de inmediato. No encontró un motivo de satisfacción allá, entre la podredumbre, entre la carroña, y se regresa al arca. No encuentra un motivo para poder quedarse allá, por eso regresa al arca. Y la paloma representa o simboliza al cristiano en medio de este mundo, que está en este mundo, pero no hay satisfacción en el mundo, sino que es ahora su mayor satisfacción, es poder vivir dentro del arca, que es decir, vivir dentro de los caminos del Señor, honrando y obedeciendo a Dios, no poniendo los hiperos como excusa. Sí, yo sé que no está bien, pero, sí, pero. Porque eso nos van a llevar a la derrota. Hermanos, en este mundo hay una verdad relativa. ¿Por qué? ¿Por qué es relativo? Porque va a depender de quién lo está analizando. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Dígame. Pues sí, es relativo. Y esta forma relativa de ver la verdad es una manera en la cual el ser humano está demostrando su desacuerdo, está rebelándose en contra de los valores de Dios que son absolutos. Pues los valores de Dios son así y no cambian sin importar las circunstancias de nadie. ¿Sí o no? ¿O sí cambian? ¿O Dios hace excepción con alguien? Ah, no, mira, tú me caíste bien, voy a hacer una excepción. No, hermanos. Pero los valores del mundo son así. Por ejemplo, para el mundo, si una muchacha está embarazada, ah, no, pues si está embarazada, pues es dueña de su cuerpo y puede abortar. ¿Sí o no?
Eso dice el mundo, ¿sí o no? Claro. Y hay situaciones más difíciles todavía. Como que una muchacha sale embarazada por violación. Dice, no, pues la violaron y tiene que abortar. ¿Sí o no? Humanamente y emocionalmente, claro que nos cala. Es una situación difícil. Pero ¿qué Dios dijo? ¿Qué es lo que dijo Dios? Pregunto yo. Porque la verdad de Él es absoluto, hermanos. La verdad es absoluta. No matarás. ¿Sí o no? Digo, ¿sí o no? Sí, hermanos. Lo que pasa es que a veces nos duele y no, o sea, caer en la cuenta de lo que Dios dice. Entender la verdad. Si no, entonces Dios hubiera puesto en su palabra, ¿no?, una cláusula de excepción. ¿Sí o no? Pero no hay ninguna excepción. Porque déjeme decirle, yo conozco personas que nacieron producto de una violación y son siervos de Dios, tremendos siervos de Dios, hermanos. Pero ¿qué tal si hubieran cortado la vida de ese hombre? O de esa mujer. Conozco mujeres dignas, hermanos, que son más dignas de familia, que a veces nacieron en una buena familia, entre comillas. Nació producto de una violación. Y si usted no está de acuerdo conmigo, lea la Biblia, le recomiendo. Porque es lo que dice, hermanos. Tal vez un día hablaremos más en detalle de este tema, porque sé que para muchos es una pregunta difícil de responder, pero la Biblia tiene la respuesta. ¿O no estamos de acuerdo? ¿Tiene o no tiene la respuesta? Pero a veces lo que cuesta es que someternos. Así que la Biblia siempre es categórica, hermanos. Lo que dice que está mal, está mal. ¿Ve que no hay amenes? Pues lo que la Biblia dice que está mal, pues está mal. Ni modo. Y lo que la Biblia dice que está bien, aunque no le guste, está bien. Está bien. En la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 15, se le dice al creyente: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. No améis. Tú y yo hoy estamos viviendo en un mundo que fue juzgado por Dios. ¿Sí o no? Claro. Y estamos en el mundo, pero en un sentido espiritual no pertenecemos a este mundo. Humanamente sí, porque no hay ningún extraterrestre, ¿verdad? ¿Hay algún marciano? ¿Verdad que no? ¿Todos somos terrícolas? Bueno. Pero en un sentido espiritual no somos de este mundo, no pertenecemos a este mundo. Y el cristiano puede utilizar este sistema, pero no puede rebasar, ¿qué cosa? Las leyes que están establecidas por Dios ni por este sistema. Por Dios en primer lugar, ni abusar de él entonces. Porque cuando alguien comienza a abusar de las leyes establecidas por este mundo, entonces va a quedar sujeto a ese sistema. Porque muchas veces hay cristianos que le buscan la vuelta, ¿no?, para sacar provecho de lo que la ley dice, y vas a quedar sujeto a ese sistema. Y tenemos que, nosotros que conocemos la verdad, intentar pues rescatar a los perdidos, proclamándoles el evangelio, proclamándoles la palabra de Dios, llevándoles el evangelio. ¿Por qué? Porque ellos no entienden, ellos están afuera y para ellos es locura esto. ¿Por qué? Porque son como el cuervo, que se están dando sus anchas, deleitándose. Pero usted que sabe cómo son las cosas, de verdad, usted tiene que esos que son cuervos, predicarles para que en un milagro se conviertan en paloma. ¿Es un milagro, sí o no? Estoy hablando figurativamente, desde luego, pero es un milagro. Por eso que el evangelio de Marcos, y no solamente Marcos, ¿no?, sino también en otro evangelio nos dice
habla o queda registrado la gran comisión, id por todo el mundo, ¿y qué? Y predicar el evangelio a toda criatura. Es importante que nos ocupemos diligentemente en esta tarea, hermanos, difundiendo lo que es la palabra de Dios. Aquella paloma reconoció en qué clase de mundo se encontraba y por eso que no halló descanso. Una paloma. Por eso tenemos que nosotros igual, no se aferre a las cosas de este mundo, hermano. Porque a veces vivimos tan aferrados a las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo son pasajeras. Por eso la paloma, al no encontrar descanso allá, no encontrar un motivo para quedarse allá, simplemente ¿qué hace? Regresó al arca. Y el arca es un símbolo de la persona de Jesucristo. Permíteme hacerte una pregunta personal. ¿A cuál de estos dos pájaros te pareces? No respondas, no levantes la mano tampoco para... ¿A cuál de estos? ¿Eres como el cuervo? ¿O como la paloma? Porque si realmente eres un hijo de Dios, recuerda, un creyente puede tener estas dos naturalezas. Sin embargo, ¿cuál es la que prima? ¿Por cuál de ellas tú estás controlado? ¿Amas a Dios o no lo amas? ¿Cuál es lo que controla tu vida? Las 24 horas. No la que controla cuando vienes al templo, porque cuando todo el mundo llega al templo, todo el mundo está santo. Es cuál es la que controla tu vida cuando nadie te ve. Sí. Y por otro lado, les hago recordar que como creyente, como cristiano, no haga cosas buenas que parezcan malas, porque es parte de su testimonio. No, pero es que yo no hice ninguna cosa mala, pero lo que estás haciendo da a entender a otro, porque el mundo practica algo similar, que es algo malo. Ya hace tiempo que me había olvidado de decirles eso. Antes les decía, ya hace muchos años, yo creo 2, 3 años de atrás. No haga cosas buenas que parezcan malas, porque le están viendo también. Prosigamos, porque le estoy viendo medios tristes ahí. Vayamos al versículo 13. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Transcurso del tiempo, llega aquí pues 260 días aprox, y llegando a un total de 370 días, es decir, algo más de un año. Imagínense todo el proceso, algo más de un año. Y esto pues se ajusta a las declaraciones de la Biblia en que el diluvio fue universal. Porque un diluvio de esta naturaleza, con estas características, no puede estar localizado. Imagínense cuando vino el Alex. ¿Cuántos días duró? ¿Cuántas horas, le pregunto, duró? Dígame cuántas horas. Ni sabe, que no le voy a decir, investigue. Fue muy poco, imagínense comparado con esto. Eso sí fue localizado, ¿verdad? Porque solamente afectó toda esta área. Pero acá fue todo el proceso, fue más de un año, hermanos, lloviendo. Imagínense que lleva una semana seguida. No, con toda seguridad inunda todo Monterrey. Ni la rompepicos. Estoy diciendo en serio. Si con esta lluvia, ¿no? Llegó casi al límite la rompepicos. Imagínense con una semana seguido, lloviendo las 24 horas.
ni la rompepicos, no lo hace. El hombre confía en sus manos, en su obra, pero el cristiano o el creyente confía ¿en quién? En Dios. Y hablando de esto, hermanos, antes que se me olvide, estaba leyendo una noticia. Lógicamente esto no sale en periódicos, en diarios de México. Ojo, lo que les voy a decir. No sale acá. Por lo mismo, porque la noticia es de impacto. México, al no llevar su economía tan bien, hermanos, existe posibilidades, 90% de posibilidades que el próximo año se venga una crisis peor que la del 85. Pero no quiero seguir dándole más números. Y no le digo esto para que usted se alarme. Le digo esto para que usted siga apegado al Señor. Porque en medio de una crisis, Dios es el único que nos puede sostener. No es tu trabajo, no te creas con tu trabajito. Porque tu trabajo se puede desaparecer mañana. ¿O no? ¿Sí? Tu patrón se puede morir. La empresa se puede ir a la quiebra. ¿Sí o no? Pero Dios sigue siendo Dios. Entonces, lo que yo les digo, hermanos, que nosotros no confiemos en nuestras fuerzas, porque a veces nos pasamos. No. Confiemos en el Dios Todopoderoso. O sea, no estoy diciendo que es a ciencia cierta, pero hay estudios de varios lugares importantes, hermanos, que dan como que se viene esta crisis. Yo no estuve el 85 acá. ¿Fue el 85? ¿94? ¿84? ¿Cuál fue la peor? 94. Va a ser peor que eso, pues. Peor. Y no solamente eso, las malas noticias no terminan de llegar. La corriente del niño, ¿sí saben cuál es? Ok, se han escuchado por lo menos. Este año va a durar todo un año. Todo un año. Y va a producir catástrofes como no ha ocurrido en los últimos 65 años. Muchos de ustedes no lo han visto nunca esto. Así que imagínense. ¿Qué nos queda? Estar agarrados firmes de Dios, hermanos. Es más, no diría, me voy a preparar, diga, ya voy a seguir agarrado firme del Señor. Porque esta debe ser una forma de vivencia día a día. Sigamos. Versículo 14. 14 al 19, vamos. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra, según sus especies, salieron. Ok. Es interesante notar algo. No sé si usted ya se percató. Algunos de repente ya se percataron. Hubo un lapso de tiempo o de 7 días, recuerdan ustedes que les expliqué, desde el momento en que Dios le dijo a Noé, ¿qué cosa? Entra al arca, entra. O sea, Dios le dijo un día y luego pasaron ¿cuántos días? 7 días para que empiece recién a caer la lluvia, ¿verdad? Hubo un lapso de tiempo. Y Noé entró. Y no se desesperó, dijo, Dios, ¿y a qué hora hace el agua? Ya esperé 120 años y pues como que te estás haciendo un poquito tarde. No, Noé le creyó. ¿Ven ese tiempo?
El poder creer a Dios de esa manera se llama obediencia. Ahora, también hubo un intervalo de 57 días entre el momento en que la tierra estaba seca y la salida del arca. Porque fíjense, cuando ya estuvo seca, no, dijo Noé, no, pues ya está seca, entonces voy a salir. No. Él esperó, ¿qué cosa? Que Dios le ordenara, es lo que estamos viendo acá. Entonces Dios le dijo a Noé, sal del arca. Esto nos habla entonces de algo importante que debe estar presente en la vida del creyente, el sometimiento a la voluntad de Dios, porque es lo que pasó con Noé. Él no insistió en esperar hasta que la lluvia empezara. No, Dios, cuando comience la lluvia, las gotitas, ahí me meto al arca. No, él se sometió a Dios, porque lo hizo cuando Dios le ordenó que él entrara. Y de igual modo, Noé no salió del arca en el momento que vio, pues la tierra ya está seca, sino que él esperó, ¿qué cosa? La orden de parte de Dios. Yo pregunto, ¿tú estás esperando la orden de Dios? Porque a veces tú estás pidiendo algo, orando por algo, pero no esperas la orden de Dios. Y si no esperas la orden de Dios, ya te amolaste, déjame decirte, porque lo estás haciendo con tus propias fuerzas. Y esta obediencia de Noé, hermanos, en parte, o era una parte importante de su justicia. ¿Recuerdan cuando leíamos en el capítulo 6 de Génesis? Leo, versículo 9 dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. ¿Por qué cree que le puso varón justo? Porque tenía esta característica de sometimiento a Dios. Y entonces acá cabe reflexionar, ¿cuán obediente somos a Dios? ¿Cuánto nos sometemos a Dios? ¿Buscamos su dirección o actuamos según nuestros criterios o según nuestras conveniencias? Y al salir del arca, Dios ordenó tanto a los seres humanos como pues a los animales a multiplicarse y a llenar la tierra. Y se dan cuenta que esta es una repetición, si se quiere, de la orden que Dios da al comienzo, allá en el capítulo 1 de Génesis. Y muestra claramente que Dios estaba dando a la creación un nuevo inicio, una nueva oportunidad. Y ahora, de aquí en adelante, partimos a otra sección de este capítulo, en que se nos relata cómo Noé edifica un altar y ofrece el sacrificio. Dios se disponía a hacer un pacto con Noé, y eso lo vamos a estudiar un poco más adelante. Se trataba de hecho de un pacto muy importante, y si Dios lo hizo con Noé, lo hizo también con la familia humana que actualmente habita en la tierra. Recuerden que los pactos siempre tienen su inicio en Dios. Así son. No es el hombre que dice, yo voy a hacer pacto con Dios, como a veces dicen, haz pacto con Dios y trae tu dinero y siembra en mi ministerio y haz pacto con Dios. Con el Dios Mamón están haciendo pacto, pero no con el Dios Todopoderoso. Versículo 20, entonces vamos a ir. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y este nuevo inicio, si queremos decirlo así, es marcado por la construcción de este altar, en el cual Noé ofreció sacrificios a Dios. Y aquí vemos que lo que primero que hizo Noé al salir del arca, ¿qué fue? Fue edificar un altar al Señor y ofrecerle un sacrificio. Y esto nos habla de la persona de Jesucristo, y fue ofrecido y aceptado ante la presencia de Dios como una alabanza y un reconocimiento por lo que Él es. Y esos sacrificios parecen haber sido una acción de gracias por esa salvación tan extraordinaria, hermanos, de parte de Dios, y por la restauración de la tierra después del juicio de Dios, porque la tierra fue nuevamente devuelta para que el ser humano prosiguiera su vida. Y esta actitud hizo que en aquel momento especial Dios estuviese satisfecho con esa ofrenda que Noé estaba presentando. Algo importante, es decir, que no dijo, ahora tengo toda la tierra para mí. Hubiera sido, ¿sí o no?
No, ahora todo es mío. No, no. Lo primero que hizo fue, ¿y qué? Y ofreció una ofrenda a Dios. Un reconocimiento de lo que es Dios. Continuemos versículo 21. Dice, y percibió Jehová olor grato. Fíjense, ahí está. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Es decir, después del impacto negativo del humano, antes del diluvio, ahora después del diluvio, los sacrificios de Noé fueron un grato olor ante la presencia de Dios. Por fin el ser humano volvió a complacer a su creador. Lamentablemente en el capítulo 11 nos indica que esta condición no duró mucho tiempo. Nuevamente. ¿Y sabe cómo dicen ahí en mi país? Y nuevamente la burra al trigo. Sí. Después que han agarrado a palazos para sacarla, no le sirvió de mucho. Nuevamente regresó. Y aquí hay algo importante que observé aquí en el versículo 21. Dice, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Y aquí viene, mire lo importante. Porque el intento del corazón del hombre es malo, ¿desde qué? Su juventud. Fíjense, esto es importante y quiero que tomen en cuenta. Esta afirmación es importante porque no dice desde su niñez, sino dice que es malo desde ¿qué? Su juventud. Es decir, desde que saben discernir lo bueno y lo malo. Entonces, aquellos que dicen que Dios ya tiene predestinados a los que van a ser salvos, pues un niño que no está predestinado, ¿cómo puede ser condenado si si en su intento de su corazón no es malo? Porque Dios mismo dice, lo está diciendo acá, que ese intento es malo ¿desde qué? Desde que sabe hacer lo bueno, discernir lo bueno de lo malo. ¿Y un bebé sabe discernir? ¿Sí o no? Pues no. ¿Se dan cuenta cómo Dios mismo aplaca a esas doctrinas que vienen acá? No, que dicen que hay predestinados. Pues no puede ser. Porque con esto pues se contradice, ¿sí o no? Yo pregunto, ¿la Biblia se contradice? No hay contradicción. Si no, pues entonces, imagínense, si ya los niños nacen condenados, pues eso realmente, o los que dicen, ¿verdad? Eso, le están tachando de que Dios es injusto, ¿o no? Claro, le están diciendo que es una ofensa realmente, porque acá vemos que el hombre es quien se condena por sus propios pecados. ¿Sí o no? Pues sí, ahí está. Ahora, esta afirmación que yo le leí, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ¿será que esta afirmación de parte de Dios en los tiempos de Noé aún sigue siendo verdad? ¿Sí o no? ¿Y qué dirías de ti? No digo de los demás, de ti. Con respecto al ser humano de nuestro tiempo, ¿acaso no es cierto que su imaginación y sus pensamientos son malos, incluso desde temprana edad? ¿No son así? Sí. Y no vemos que esa tendencia mejore, al contrario, ¿qué cosa? Cada día va de mal en peor, y mucho más con aquellas leyes que sacan, ¿no? Que a los niños ya no se tiene que corregir, que no le tienes que castigar físicamente, porque te pueden demandar ante el DIF y tanta cosa. A ver, antes con un chanclazo te enderezaban, ¿sí o no? ¿Qué DIF ni DIF? ¿A poco no? Pues sí, pero el hombre se cree más sabio que Dios. Sí, el hombre se cree más sabio que Dios.
Qué interesante que esta declaración que fue hecha hace miles de años todavía sigue siendo exacta y dramáticamente real el día de hoy, en este año 2015. Vamos sobre el final con una breve recapitulación de algunas enseñanzas y algunos hechos que se protagonizaron por el ser humano antes del diluvio. En primer lugar, dice que hubo una rebeldía contra Dios que fue evidente y fue notoria, desde luego. Y fue la revelación de Dios hacia el hombre y fue rechazado. El testimonio público de Noé predicó por 120 años. ¿Y qué pasó con la gente? No le importó, no quiso saber, lo rechazó de plano. No fue el evangelio, pues la predicación de Dios, ¿verdad? No alcanzó los corazones de los seres humanos. Estaban muy ocupados con sus cosas personales, de cuervos. Los hombres se negaron a arrepentirse y no hubo en consecuencia un retorno a Dios. No les importó Dios. Y en cuarto lugar, los seres humanos rechazaron el refugio que Dios había provisto. ¿Sí o no? Dios proveyó un refugio, ¿sí o no? Pues sí, proveyó el arca. Y como resultado de toda esa predicación de Noé, no hubo ningún convertido. Rechazaron el arca. Yo pregunto, y recordemos que el arca es símbolo de Jesucristo. Yo pregunto, hoy, ¿Dios ha provisto o no ha provisto un refugio para el pecador? Sí, se llama Jesucristo. Pero algunos no quieren. Algunos todavía están como el cuervo. Cuidado. Cuidado. Porque si eres de Cristo, tienes que ser como la paloma. No puedes pretender estar en la iglesia, ir al mundo, contaminarte con lo que el mundo hace, porque de eso darás cuenta. Y mucho más si somos padres, porque eso acarreamos también ¿a quién? A nuestros hijos. Porque lo que nuestros hijos nos ven hacer, nosotros seremos los culpables de lo que estamos haciendo. Cuidado, hermanos. Esto es algo serio. Esto es algo serio. Una lección tan extraordinaria. Dos aves, dos naturalezas, pero ¿cuál predomina en tu vida? ¿A cuál tú estás dejando que predomine? Quisiera ir a las últimas palabras de este capítulo. Versículo 22 dice: mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Qué tan grande es la misericordia de Dios. Qué gracia tan sobreabundante, hermanos, permitiendo al hombre cultivar la tierra, obteniendo fruto para poder vivir, generando las estaciones, los cambios de estaciones, con sus cambios climáticos y la incesante cambio de día, no, día tras día, tras día, tras día, son diferentes uno del otro, y podamos recibir o percibir de alguna manera la fidelidad de Dios, que es para siempre, y que Él está de alguna manera tratando de comunicarnos a nosotros, a pesar que los seres humanos siguen de alguna manera exteriorizando su maldad, su agresividad, su egoísmo, destruyendo la belleza y la armonía de lo que nos envuelve como tal. Pero a pesar de eso, Dios no se da por vencido y todavía sigue dando oportunidad. Él quiere ser verdaderamente nuestro Salvador y nuestro liberador. Pero depende de ti que verdaderamente hay un arrepentimiento. Porque cristiano no es el que está en la iglesia. Cristiano es el que se arrepiente y no vuelve a hacer esas cosas. Y aquellas cosas que sabe que están mal, aunque no le vaya a hacer para su bien, renuncia.
Porque el cristiano no está para buscar su conveniencia, está para obedecer al Rey de Reyes y Señor de Señores, que hizo la tierra, que hizo los cielos, que hizo a la humanidad, pero que también trajo castigo, justo juicio, en el momento que Él lo había determinado. Y así que, aunque la palabra aquí dice, y Él promete que nunca más iba a destruir la tierra con un diluvio, sin embargo, ahí en 2 de Pedro 3, versículos 5 y 7, nos enseña que habrá otro juicio al fin del mundo, cuando los seres humanos volverán a vivir como en los días de Noé. Y ya estamos igual casi. Dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, por aquella palabra que dijo, va a venir el diluvio. Esa misma palabra, aún los cielos y la tierra, el día de hoy, están reservados, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, de aquellos que no quieren saber con Dios, aquellos que no se quieren doblegar, que no se someten a obediencia, y aquellos que a veces están viviendo en tibieza espiritual, porque Dios no quiere eso de un cristiano. Roguemos al Señor y podamos decir, Señor, avívanos, avívanos, avívanos.